Shalom a todos. Nuevamente estamos aquí conectados el día de hoy para seguir con la clase que ya habíamos iniciado sobre el tema leyes y fundamentos de la Torá. En unos momentitos iniciamos. Será Hashem. Ok. Ok, entonces iniciamos. Nosotros estamos estudiando Hiljoy Sodeja Torah, leyes y fundamentos de la Torah. Estamos estudiando la parte que dice saber que Dios existe, no suponer que existe otro fuera de él, la unicidad de Dios. Recuerden lo que dice el libro de Devarim, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dice aquí que tenemos que amarlo, temerlo, santificar su nombre. Los negativos, los mandamientos negativos serían no profanar su nombre, no destruir objetos en los cuales está escrito el nombre de Dios. Por ejemplo, una Biblia no se puede quemar, no se puede echar a la basura porque está escrito el nombre de Dios ahí. Obedecer al profeta que habla en nombre de Dios, que un profeta que verdaderamente habla en nombre de Dios, no cualquier persona que anda por ahí diciendo que habla en nombre de Dios. Y el número 10 dice, no someterlo a prueba. Estos no son los 10 mandamientos, para que no se vayan a confundir. Estos son los fundamentos de la Torah, las leyes de los fundamentos de la Torah. En estos capítulos están compilados 10 preceptos. 10 preceptos significa 10 órdenes de Dios que nosotros debemos de acatar. Entonces, en esos 10 preceptos tenemos 6 que son activos o positivos, como ya dije, 6 activos o positivos que son saber que Dios existe, no suponer que existe otro fuera de él, la unicidad de Dios, Dios es uno, amarlo, temerlo, santificar su nombre. Esos son los primeros 6. Los últimos 4 son negativos, que dicen no profanar su nombre, no destruir objetos en los cuales está escrito el nombre de Dios, obedecer al profeta que habla en nombre de Dios. Y el último dice no someterlo a prueba. La elucidación de estos preceptos se abordará en los siguientes capítulos que ya nosotros hemos iniciado en el estudio. Por lo tanto, en el párrafo 3 dice, si pudiéramos suponer que ninguna existencia existiera salvo él, o sea, salvo Dios, solamente él existiera y nada se anularía en él con la anulación de otras existencias. Pueden entender esto. Nada se puede anular dentro de la existencia de Dios. En otras palabras, sin la existencia de Dios, todas las demás cosas quedan anuladas. Entiéndase. Dios le da vida y subsistencia a todo lo que existe. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque todo lo que existe precisa de él. O sea, todo lo que existe en este mundo precisa de que Dios así lo determine. No hay nada que pueda precisar que no esté Dios en eso, ya que Dios es el creador del mundo. Por lo tanto, todo lo que vemos y todo lo que no vemos precisa
de la existencia del Creador. Todo. Sigue diciendo el Rambam, no precisa de ello en general ni de ninguno de ellos en particular. Por lo tanto, no se puede equiparar su verdad con la de ningún otro. O sea, la única verdad verdadera que existe, la única verdad es Dios, como dice el profeta. Fíjense, el párrafo 4 dice, esto es lo que dice el profeta. ¿Cuál profeta? Yirmiyahu, Jeremías. Dice, el Señor es el Dios verdadero. Fíjense, ¿cuántas verdades hay en este mundo? Hay muchas verdades, hay muchos libros, hay muchas creencias, hay muchas o muchos pseudo dioses, diosas. Incluso hay religiones que tienen hasta diosas y dioses. Pero el profeta Jeremías es directo cuando dice, el Señor es el Dios verdadero. Hashem, el creador del mundo, es el Dios verdadero. ¿Qué está diciendo el profeta? Que todo lo demás no es verdad. La única verdad relativa es Dios. Y esta, a su vez, recae en su palabra. O sea, la palabra del Eterno, la palabra de Dios, es la verdad. Lo que pasa es que hoy en día tenemos muchas interpretaciones, pero la palabra de Dios es la verdad. Hay una frase que se repite en toda la Torá, desde el libro de Bereshit, de Génesis, hasta el libro de Deuteronomio, que dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló Dios a Moisés diciendo, por cierto, el nivel más elevado de profecía que existe es este. El nivel que se llama en hebreo Lemor. Escúchelo, si usted quiere, dígalo. El nivel más alto de profecía que existe es el nivel Lemor, porque se repite en toda la Torá. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. O sea, cuando Dios le habló a Moshe, Moshe captó todos los mandamientos que debió haber recibido, o que recibió para toda la vida, para todas las edades, para todas las generaciones. La única persona que recibió ese nivel de profecía, el nivel de profecía Lemor, que es el nivel más alto, dice Maimónides, el único que pudo recibir estos mandamientos para siempre y que no iban a ser abolidos, como dice el Teilín, Salmo 148:5, que puso una ley que jamás será abolida. Y el profeta Jeremías explica que cuando las olas del mar dejen de braviar, entonces el pueblo de Israel dejará de ser el pueblo de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la única verdad. El profeta es claro cuando dice, el Señor nuestro Dios es la verdad. Esta conceptualización de que Dios es la verdad es lo que hace que el mundo tenga sentido. ¿Por qué hay un solo Dios? Porque hay un solo Dios. En una ocasión a Rabí Akiva le preguntaron, a un sabio judío del siglo I, le preguntaron, Rabí, tú dices que hay un solo Dios. Entonces, ¿por qué la gente pagana, cuando van a sus templos paganos, se sanan? Porque ellos le piden a sus dioses y son sanados. Rabí Akiva le dijo, escuche bien, hay un solo Dios en el mundo, hay un solo creador. Y eso lo sabemos porque está escrito en las escrituras, en el libro de Bereshit, de Génesis. Lo que sucede es que hay gente que llaman a Dios de muchas maneras. Incluso en hebreo tenemos más de 372 nombres de Dios. Ein Sof, Makom, Shaddai, Hashem, Elohim, que esos nombres, con el paso del tiempo, lo vamos a ir explicando uno por uno.
siempre y cuando la gente no quiera perderse estas explicaciones de cada uno de estos nombres de Dios, lo vamos a ir explicando con el pasar del tiempo. Entonces sucede que el rabí Akiva le dijo que a Dios lo llaman de muchas maneras y no necesariamente como deberían llamarlo, pero la misericordia del Eterno es tan fuerte, es tan grande, como dice el libro de Teilín, capítulo 136, dice, porque la misericordia de Dios son nuevas, son grandes, son para siempre. La misericordia del Eterno son eternas, no terminan. Y el Eterno en su gran misericordia responde a todo aquello. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay muchas personas que se sanan de muchas enfermedades y no lo sabían que estaban enfermos y se sanan. Muchas personas se sanan y no lo sabían. Muchas personas son liberados de la muerte y no lo sabían. Muchas personas son salvados de muchísimas desgracias cuando trabajan, cuando andan en la calle, cuando cantidad de cosas no podemos numerar. Y el Eterno nos salva y nosotros no nos damos cuenta. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Dios es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la realidad del mundo. La verdad es lo que le da sentido al mundo. Sigue diciendo, solo es la verdad, es la verdad. Y no hay otro. Y no hay en otro una verdad como la suya. Dios es la verdad. Eso es lo que la Torah dice. Números, Bamidbar, el libro de Bamidbar, capítulo 24, Números dice, no hay otro fuera de él. Capítulo 4, versículo 32 dice, no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de Dios. El texto dice en Deuteronomio también, dice, yo soy Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo? Una persona, un ente, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Dios sí, sí puede estar en todos los lugares, porque dice, yo soy Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, que no hay una existencia verdadera fuera de él como la de él. En la clase pasada yo le expliqué que hay una cosa que nosotros debemos entender a la hora de seguir el camino del Creador, y es la siguiente. Dios es el único creador. Todo lo demás es creado por él. Escuchen bien, abran sus oídos, abramos nuestros oídos. Lo digo yo, me lo digo a mí mismo y lo repito a ustedes. Dios es el único creador. Todo lo demás es creado por él. ¿Quién se atreve a desmentir esto? ¿Quién es el único que merece toda la alabanza y toda la gloria y todo el honor? Es Dios. Justamente por eso estamos transmitiendo estas clases, porque Dios es quien merece todo el honor. Todos nosotros tenemos honor que brindarle al Eterno, porque Él es un rey. Él es nuestro Padre. Él es un rey. Él es nuestro Padre. Rey y Padre. Como rey debemos obedecer y como Padre debemos portarnos como hijos obedientes que somos. Él nos ama. Nosotros no conocemos los límites con los cuales el Eterno nos ama a todos nosotros. De verdad que no nos imaginamos lo misericordioso que es Hashem para con nosotros. El párrafo 5 dice, la existencia a la que nos referimos es el Dios del universo, el Señor del mundo entero. Él es quien conduce la esfera celestial. ¿Saben lo que es la esfera celestial? El globo terráqueo. Él es quien conduce la esfera celestial, o el universo también,
en continuo movimiento. Dios conduce todo el universo continuamente. Fíjense bien, con una fuerza que no tiene fin. O sea, la fuerza con la que Dios maneja el mundo, este vasto universo que existe, la fuerza de Dios no tiene fin. Por Dios respiramos, por Dios las aguas del mar se mueven, por Dios trabajamos, tenemos energía física, por Dios vivimos, por Dios podemos apreciar todo lo que existe, por Dios tenemos amor, por Dios vivimos, por Dios todo, por Dios este mundo existe y funciona de acuerdo a su voluntad, todo lo que existe, todo lo que hay. O sea, nosotros tenemos que cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de Dios. Muchas personas piensan que Dios es como un juez carnal que está esperando que uno viole un mandamiento, que uno, como que Dios está esperando que uno viole la ley para luego ir a darte un castigo. No, Dios no es así. Dios es todo misericordioso, todo amor. Porque si no fuera por su amor, ya nosotros hubiéramos sido destruidos, ya hubiéramos sido consumidos. Por la misericordia del Eterno, hoy nosotros vivimos. Por la misericordia del Eterno, estamos aquí hablando de su Torah, hablando de su enseñanza, aclarando quién es el Dios eterno y Padre nuestro. Y de verdad que estamos contentos, nos alegramos, porque por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Entonces, la fuerza del Eterno no tiene límite, dice Rambán, dice Maimónides. Una fuerza ininterrumpida, dice el Rambán, por ser que la esfera celestial está en continuo movimiento y es imposible que se mueva sin que alguien la haga mover. O sea, ¿quién está detrás de toda la energía que hay en el mundo? ¿Quién está detrás de todos los movimientos, de todo el aire, de todos los animales? Como el ejemplo que aparece en el Sidur, en el libro de oraciones, Hamerkaz, del Rabí Matzlia Melame, que dice que el cuervo cuando pare, dice, y ve los polluelos que son blancos, la mamá cuervo, al ser negra y a ver sus hijos blancos, como que se percata, como que no son hijos de ella, y se va volando, y lo deja solo, lo deja a morir ahí, lo abandona. ¿Y sabe qué sucede? Los bebés pequeños, los bebés cuervos, Hashem hace volar unos pequeños insectos pequeños y caen en la boca del bebé cuervo pequeño y de esa manera son alimentados. Y hay un salmo que dice que Hashem alimenta a todo el mundo, a todos los animales, a todas las plantas las hace crecer. No hay nada en este mundo que el Eterno no lo haga funcionar. Entonces dice Rambán, y es imposible que se mueva sin haber alguien que la haga mover. El santo bendito sea, el Dios todopoderoso, es el que hace mover la esfera celestial sin mano ni cuerpo. Esto sí es interesante. Dios no tiene mano y no tiene cuerpo. Dios no precisa de las fases humanas, de las limitaciones humanas para mover el mundo. Interesante. Dios es Ein Sof, como dicen los cabalistas, ilimitado, infinito. Dios cubre todo, Dios llena todo. Dios llena todas nuestras vidas. Nosotros estamos en Dios.
El mundo está en Dios. El universo está en Dios. Nada existe fuera de Dios. Dios es todo. Dios es ilimitado. Dios es el Todopoderoso. El número 6 dice, saber esto es un precepto. O sea, fíjense que yo no estoy diciendo creer esto, sino saber esto. ¿Pueden ustedes buscar qué significa saber y creer en un diccionario? Sería bueno que ustedes averigüen por sí mismos el significado de lo que es saber y el significado de lo que es creer. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos viendo esta clase o que la verán luego, estoy seguro que ustedes no creen en su nombre, que ustedes saben su nombre. Por eso quiero que entendamos este ejercicio mental. Ustedes no creen en su nombre, ustedes saben su nombre. Por lo tanto, el que sabe su nombre no puede negarlo. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Entonces nosotros no creemos que Dios existe. Nosotros sabemos que Dios existe. Nosotros sabemos que Dios es el creador y el sustentador de todo el mundo. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Rambam. Sigue diciendo, saber esto es un precepto, tal como versa el versículo, el pasuk, que dice, Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios. Escuche, el Eterno nos está diciendo a cada uno de nosotros los que estamos aquí, yo soy el Señor tu Dios. Los que están conectados ahí, que ponen su comentario, el Eterno les dice, yo soy el Señor tu Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel en aquella época, y se lo dice todos los días, yo soy el Señor tu Dios. Y todo aquel que supone que exista otro fuera de él, fuera de este, está transgrediendo el precepto que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, el Eterno me está diciendo en su Torah, en su palabra, en la Biblia, Dios está diciendo, yo soy el Eterno tu Dios. Y todo aquel que supone que exista otro Dios fuera de él, dice, está transgrediendo el precepto que dice, no se puede pensar, escuchen bien esto, no se puede pensar, nadie se puede imaginar que existe otro Dios fuera de él, porque él es el único creador. Dios es el único creador. Y si una persona supone que existe otro Dios fuera de él, es idolatría. Así de simple. No hay dos dioses. Hay un solo Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Todo lo demás es creado por él. Todo lo demás. Es simple. Entendamos esto. Dios es uno solo. Entonces, si una persona supone que hay otro Dios fuera de él, transgrede otro precepto que está escrito en la Escritura que dice, no tendrás otros dioses delante o fuera o al lado o conmigo. Entiéndase esto. Dios no tiene hermanos. Y hay un versículo en el libro de Shemot, capítulo 4, verso 23, que dice, Israel es mi hijo, pero eso es figurado, eso es una metáfora de que Dios tiene hijos. O sea, Dios no se reproduce como se reproducen los seres humanos. Estoy seguro que ustedes saben eso. Dios es espíritu, Dios es el alma del mundo, por así decirlo, porque Dios es todo, lo físico, lo que no se ve, todo, Dios es todo, nada se escapa de él. Entendamos esto.
Todos nosotros somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre y Él nos creó. ¿O alguien tiene duda de eso? Si alguien tiene duda, pues bueno, pues podemos investigar y nos daremos cuenta que Dios no tiene hermano. Imagínense que hay una persona, yo soy hermano de Dios. Entonces Dios no es infinito si tiene un hermano, porque entonces habría que compararlo con alguien. Entonces, lamentablemente, Dios no se puede comparar con nadie porque Dios no tiene hermanos ni cuñados. Dios no tiene nada de eso. Sigue diciendo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Es imposible, ya que con este pensamiento reniega el principio básico del cual todo depende. Si hubieran dos dioses, entonces hubieran dos creadores. Y no hay dos creadores, obviamente. Hay un solo creador en el mundo. El verso 1 de Génesis, de Bereshit, dice, Bereshit bara Elohim, Shema Haaretz. En el principio, en el inicio de todo, no solo de la tierra, del universo, de todo lo que existe, Dios creó el mundo. Dios creó todo. Entonces, el número 7 dice, el Dios al que nos referimos es uno. No son dos ni más de dos, sino una unidad absoluta, que no puede ser comparada con ninguna otra unidad existente en el universo. Por eso es que estoy haciendo mucho hincapié en esto, de que Dios no tiene parecidos. En el profeta, en el Neví Yeshayahu dice, ¿a quién me compararán? ¿O a quién, o sea, me harán que yo me sea semejante a qué? Dios es semejante a qué. ¿Qué se parece a Dios? Dios no se parece a nada. Dios está fuera del tiempo. Entiendan eso. A Dios el tiempo no le afecta. A Hashem el tiempo no le afecta. Dios no se pone viejo. A Dios no le pasan los días, ni los meses, ni los años, ni las semanas. No le afecta el tiempo. Por lo tanto, Hashem colocó el tiempo para que nosotros actuemos debajo de esta ley que se llama el tiempo. Entonces, Dios está fuera de nuestra imaginación. Acuérdense que cuando la Torá dice, la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que el texto nos está recalcando es que nosotros no debemos imaginar ni siquiera que existe otro Dios fuera de él. Nosotros no podemos pasar por nuestra mente, pensar que existe otro Dios parecido, igual. Es imposible, porque si hubieran dos dioses, entonces hubiera que hacer una comparación entre ellos. Y eso no se puede. Entonces, no existe ninguna otra unidad existente en el universo comparada con el Dios eterno, con el Padre, con el Creador del mundo. No es una especie compuesta por varias unidades. Dios no es compuesto. Dios es uno. Escuchen, el texto dice, vayan a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. La palabra Ejad en hebreo, Ejad. Dios es uno. Hay que hacer mucho hincapié en esto, porque hay mucha gente que están adorando ídolos, están adorando imágenes, están adorando cantidades de dioses, y sabemos que es solo uno. Si nosotros salimos por el mundo a preguntar a cada persona cuántos dioses hay,
la mayoría de las personas van a responder que hay un solo Dios. Yo diría que más del 90% van a responder que hay uno. Pero a la hora de ser honesto, no se es tan honesto como cuando se pregunta. Porque dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios es uno. Entonces, Dios no está compuesto por varias unidades, ni tampoco una unidad física, de manera que pueda ser divisible o limitada, sino que es una unidad. Dios es una unidad que no existe otra similar a ella en el universo. Entiendan esto. Dios es una unidad única, existente, que hace existir la realidad y la que le da sentido a este mundo. Para terminar, voy a terminar ya con el precepto número 7. Dice, si hubiera varios dioses, forzosamente deberían ser corpóreos, deberían tener cuerpos o con forma. ¿Entienden esto? Porque los entes se diferencian uno de otros por accidentes que les ocurren a los cuerpos o las formas. Un ser humano se puede diferenciar de otro, un animal se puede diferenciar de otro, un árbol se puede diferenciar de otro, un planeta se puede diferenciar de otro. En el mundo espiritual tenemos Shedim, demonios, tenemos ángeles, se puede diferenciar de otros. Si se puede, estoy seguro. Tenemos países que se pueden diferenciar de otros. Y hay muchos otros ejemplos de diferencias. Sin embargo, en la particularidad humana hay algo que es único y es un concepto en el cual nosotros nos parecemos a Dios. Y es que como yo, exactamente como yo, solamente hay una persona en el mundo. Como usted, el que está mirando a través de esta cámara, que está de aquel lado mirando, como usted hay una sola persona en el mundo. Nadie es idéntico a usted, pero en cuerpo, podríamos decir, en los ojos, los cabellos, los brazos, los pies, son semejantes. Pero eso no se le puede aplicar a Dios, porque Dios no es un ser físico. No hay nadie semejante al Eterno. No hay un Dios parecido, ni más pequeño, ni más alto. Dios es único. Si el Creador tuviera cuerpo o forma, tendría que tener límite y fin. ¿Entienden esto? Si Dios tuviera cuerpo o forma, entonces tendría un límite, algo que lo limitara, algo que dijera, bueno, llega hasta aquí y tuviera un fin. Ya que es imposible suponer, óigame bien, es imposible suponer que algo físico sea ilimitado. Lo físico, entendamos, nada que sea físico puede ser ilimitado. Todo lo que es físico, ¿qué es físico? Esta pared que tengo aquí a mi lado, esta computadora en la cual estoy, un árbol, un ser humano, la tierra. Nada de eso es ilimitado. Todo lo que es físico es limitado. Por lo tanto, a Dios no se le puede aplicar esto. Asimismo, todo lo que tiene límite y fin, escuchen bien, la fuerza que de él emana también tendrá límite y fin. O sea, mi fuerza como ser humano tiene un fin y tiene un límite. La fuerza del animal, del león, que es el rey de la selva, tiene un límite, tiene un fin. ¿Por qué? Simplemente porque es un ser físico. Pero con respecto a nuestro Dios, bendito sea su nombre, por ser que su poder es ininterrumpido, como leímos al principio, es ilimitado, ya que el universo está en constante movimiento, concluimos
que su poder no es una fuerza corporal. El poder de Dios no es corporal. No es corporal. Por ser que es incorpóreo, no tiene cuerpo, la palabra incorpóreo que dice que no tiene cuerpo, no se le puede aplicar parámetros físicos a que ustedes vean que en la Biblia, en la Torah dice que Dios tiene mano, tiene pie, Dios tiene espalda, como dice que Moshe le pidió a Dios que quería ver su espalda. O que, como dice en el libro de los Salmos, que Dios tiene una espada. ¿Acaso Dios necesita una espada para matar a alguien o para quitarle la vida a alguien? No. O Dios necesita ojo para ver, o oído para escuchar, o como dice el salmista, Dios se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dios no necesita inclinarse. Esas son metáforas. Esas son antropomorfismos hebraicos, cosas en las cuales la Torá, la Biblia, se muestra en idioma o en parámetros humanos para que nosotros podamos entender. Pero Dios es ilimitado. Entonces, por ser que es incorpóreo, no se le pueden aplicar parámetros físicos para disociarlo o diferenciarlo de otro. Por lo tanto, es imposible concebir que sea sino uno. Dios es uno y único, infinito, ilimitado. Saber esto es un precepto, saber esto es un mandamiento de las Escrituras. Recuerde lo que dice el verso. Yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 22. Eso deja mucho que decir. Yo soy el Señor tu Dios. Como versa también Deuteronomio 6:4. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. El Eterno nos acompañe, nos bendiga y nos ame a cada uno de nosotros. Shalom. Que tengan feliz resto de la noche.